Hola, espero que estés muy bien. En este video, más que mostrarte un versus entre estos modelos, quiero comentarte mi experiencia, mis opiniones, hablarte de las diferencias más concretas entre ambos modelos y decirte, por supuesto, cuál de esos tres televisores de la marca LG con resolución 4K y tecnología OLED te conviene más. Lo que te puedo decir es que obviamente la cantidad de brillo del modelo G3 es superior y en la práctica también se nota mucho, pero yo personalmente considero que para la gran mayoría de usuarios la cantidad de brillo entre el C2 y el C3 será más que suficiente. De hecho, la cantidad de brillo entre estos dos modelos es muy similar tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Pero si a una persona le alcanza el dinero y quiere no solamente mayor cantidad de brillo, sino además un mejor manejo de los reflejos, por ejemplo, cuando vean contenido que tenga algo de partes oscuras o algo de sombra, para evitar que los reflejos de lo que tienes en la habitación se pueda percibir mucho en la pantalla, entonces sí convendría más irse por el modelo G3. Entonces aquí entro a decirte por qué conviene más el modelo G3 y que si te alcanza el dinero, adelante, vete por él. La primera, la ya mencionada, tiene mayor cantidad de brillo y además la pantalla está construida con un material aparentemente diferente que le ayuda a contrarrestar mejor los reflejos, tanto de lo que tengas en la habitación como de aquellos reflejos de luz natural cuando entren por medio de la ventana, que suelen ser muy molestos en algunas ocasiones. La otra diferencia a favor del G3 en comparación a estos otros dos modelos es que el sistema de sonido es un poco más potente, la experiencia es un poco más nítida. Y la otra ventaja que tiene este modelo G3 es que cuenta con disipador de calor y tal vez en la práctica bajo un uso extremo pueda marcar una diferencia. Por todo lo demás, bueno, y que cuenta con la tecnología matriz de microlentes y un algoritmo conocido como Meta, que precisamente es lo que le ayuda tanto a incrementar su cantidad de brillo como también a mejorar un poco los ángulos de visión. Pero por todo lo demás, en cuanto a colores y el apartado Smart, son muy similares estos tres modelos. Yo sigo pensando que actualmente la opción más inteligente para la gran mayoría de usuarios sería el C2. Algunas personas, especialmente gamers, se quejan de que la función de ASBL en el modelo C2 suele ser muy agresiva. Yo personalmente sí puedo notar que esa función de ASBL, que lo que hace es que los televisores bajen la cantidad de brillo de toda la pantalla cuando detectan que hay uno o más logos en pantalla. Yo considero que esa función la mejoraron en estos modelos C3 y G3 de este 2023 en el sentido de que no es tan agresiva. No obstante, yo personalmente, con todo el uso que le he dado al modelo C2, no solamente en las comparativas, sino que también lo utilicé por un tiempo como mi televisor personal, considero que esa función ASBL no es tan agresiva ni tan distractora. Eso lo digo yo con el uso que le he dado, que ha sido realmente bastante. Y yo te puedo decir eso, no sé si me creas, pero por lo menos te puedo dar ese veredicto o esa opinión pudiendo tener estos televisores y habiéndolos comparado ya en varios videos o utilizado en varios videos. También quiero decirte que esa función de ASBL en el modelo C2 se puede desactivar fácilmente utilizando este control. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo de una forma muy fácil. Pero en los modelos 2023 C3 y G3 no se puede, por lo menos por este medio. En el canal de AB Pasión mencionan un truco por medio de software, de dos softwares que hay que instalar en una computadora y acceder a los televisores por medio de una IP. Yo personalmente no me atrevo a hacer esa modificación, mucho menos por medio de software. Es por temor porque los televisores aún conservan su garantía. Yo no quiero afectar eso. Es probable que no la afecte, pero yo personalmente no me quiero arriesgar. Además
yo te puedo decir que en estos dos modelos esa función ASBL realmente no considero que haya necesidad de desactivarla porque no es algo molesto. Es verdad que sí existe y hay un cambio de brillo cuando hay un logo en pantalla por mucho tiempo, por ejemplo cuando ves videojuegos o cuando observas un canal de deportes o un canal de noticias donde en pantalla hay un logo por muchos segundos, minutos, horas. Obviamente sí hay un cambio de brillo, pero es muy mínimo y realmente si te concentras como tal en el contenido, ese cambio de brillo no lo vas a percibir, no te va a parecer ni molesto ni distractor. De hecho, en el modelo C2, como ya te mencioné, considero que esa función de ASBL, aunque sí es un poco más notoria, tampoco a mí personalmente me parece ni molesta ni distractora, pero por lo menos ya sabes que en el modelo C2 fácilmente comprando un control de estos que en Amazon cuesta alrededor de $10, puedes activar esa función si así lo quieres bajo tu propia responsabilidad, porque precisamente esa función ASBL es una función más para intentar decrecer el riesgo de retención de imagen, pero si lo quieres desactivar, adelante. Y ya sabes que en el C3 y en el G3 por este medio con control remoto no se puede, y que si lo quieres puedes acceder al canal de Ave Pasión donde ellos lo explican. En la descripción te dejo el link a ese video porque realmente yo no me atrevo a hacerlo, no quiero hacerlo porque considero que no es necesario y porque no me quiero arriesgar a alterar de pronto la garantía de los televisores en caso de que les llegue a pasar algo. Ya para resumir e ir terminando, si tú me preguntas a mí con cuál de estos dos modelos me quedaría yo, suponiendo que yo no tuviera ningún televisor y que tuviera que escoger, yo me iría por el modelo C2 principalmente porque actualmente, al menos aquí en mi país, está mucho más barato. La diferencia de precios entre ambos modelos es muy grande. Pero es verdad que si yo tuviera el dinero, muy probablemente me iría por el G3, pero sería más que todo un capricho. Y lo mismo para el modelo C3. En el caso de que yo quisiera tener lo más reciente, a mí realmente sí que me gusta tener lo más reciente. Por esa razón también, por ejemplo, compré el Galaxy S23 Ultra, que por cierto es con el que estoy grabando este video. Pero retomando en cuanto a los televisores, yo te diría eso: si eres inteligente y quieres un muy buen televisor con tecnología OLED y te quieres ahorrar una muy alta cantidad de dinero, con el modelo C2 créeme que vas a quedar más que satisfecho en todos los aspectos. Pero si no te duele gastar dinero, adelante. Para que notes una buena diferencia, te diría que te vayas por el modelo G3, porque como ya de pronto has podido ver en la comparativa que hice entre el C2 y el C3, realmente no se siente tanto la diferencia en cuanto a brillo, pero con el modelo G3 vas a tener eso, mayor cantidad de brillo, una mejor tecnología de pantalla aparentemente para poder contrarrestar mejor los reflejos, que junto con la cantidad de brillo alta pues se contrarrestan muchísimo más. Tendrás un mejor sistema de sonido en el modelo G3, ya que el sistema de sonido del C2 y el del C3 son prácticamente iguales desde mi punto de vista. Y además en el modelo G3 vas a tener un disipador de calor, la tecnología MLA, y listo, realmente es eso. No sé qué piensas acerca de ambos modelos. Si tuvieras que escoger, teniendo en cuenta que tu presupuesto tal vez no sea tan elevado, o que tal vez lo pueda hacer pero endeudándote, realmente con la mano en el corazón y en el cerebro, ¿qué consideras tú? ¿Cuál modelo te comprarías y por qué? Por favor, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.